En España no hay ninguna persona que tenga más de 50 años que no haya tomado un taxi SEAT 1500. El 1500, cuando llegó a España, pues se convirtió en el vehículo de gama alta, de gran capacidad, una buena fiabilidad, un buen motor, y por eso los taxistas lo tomaron pues como un coche que se prestaba mucho al servicio. Asimismo, además de los taxistas, pues el 1500 era el coche de la clase media alta. La clase media usaba normalmente el SEAT 600 y la clase media alta española pues se motorizó con el SEAT 1500. Hoy hablamos del SEAT 1500. Bienvenido a Vehículo Histórico. El SEAT 1500 aparece al mercado en 1963 y deja de fabricarse en 1972. Es coetáneo con el Mercedes W108, que aparece en el mercado en el 65 y se deja de fabricar el mismo año, en 1972. El SEAT 1500 se fabrica única y exclusivamente en España, con esa combinación de carrocería y motor. Y para entenderlo hay que explicar un poco la historia de España en esos tiempos y de SEAT. SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, apareció en 1950 siendo mayoritariamente propiedad del INI, del Instituto Nacional de Industria. El 42% de las acciones eran de bancos españoles y el 7% era de Fiat, que sería el socio técnico e industrial. SEAT aparece con el encargo específico de motorizar a una España después de la posguerra, una España asolada, una España donde no había prácticamente intercambios comerciales con ningún país del exterior y por tanto había que fabricar coches para todas las necesidades. En 1953 SEAT comienza a fabricar en España, a fabricar parcialmente porque gran parte de las piezas venían de Italia, lo que era el Fiat 1400. Pero pasados pocos años, Fiat se plantea sustituir el 1400. Y entonces en España pues hay que seguir a Fiat porque no se podía fabricar unas piezas de un coche que la casa madre ya no fabricaba, no había capacidad tecnológica ni industrial para hacer el coche 100% en Barcelona, en España. Entonces surge lo que se llamó en la Fiat el proyecto 111 para hacer una nueva carrocería y un nuevo motor en lo que después sería el Fiat 1800 o 2100, que compartían carrocería con distintos motores. En un principio, Fiat pensó en hacer un motor de 8 cilindros y otro más pequeño de 4 cilindros, pero al final Fiat se decantó para dotar a su modelo 1800 y 2100 de un motor de 6 cilindros modular que podía tener una cilindrada más pequeña o más grande según se le ampliara o redujera el diámetro de los cilindros. Y entonces SEAT, como el 1400 era prácticamente el único coche que tenía que dar para todo, el 600 surge unos años después, en el 1967, pues habiendo esa gran diferencia entre el SEAT 1400 y el SEAT 600 demasiado pequeño, pues entonces hay que inventarse algo para no tener un coche tan lujoso como pretendía Fiat, con un motor de 6 cilindros, pero que una carrocería actual que siguiera fabricando la Fiat. Y así nació el SEAT 1400C. El SEAT 1400C se inició la producción en 1960 con la carrocería del nuevo diseño de Fiat, el diseño 1800-2100, pero aprovechando el motor
y el conjunto delantero de suspensión y dirección del SEAT 1400. Unos años más tarde, en el 1963, ya se adopta nuestro coche del vídeo de hoy, el SEAT 1500, que tiene la carrocería del nuevo Fiat 1800-2100, pero monta el motor no que montaba el Fiat italiano 1800 o 2100 de 6 cilindros, sino que se opta por un motor más pequeño y más económico que se montaba en el Fiat 1500. En conclusión, nuestro SEAT 1500 monta una carrocería de Fiat que nunca montó el motor que se le puso en España, que se le puso un motor del 1500 que era una categoría inferior. En cuando empezó a fabricarse el SEAT 1500 en España, pues claro, estaba solamente el 600 y el 1500, pues el 1500 era el vehículo grande para todo. Era el vehículo del ministro, era el vehículo del taxista, era el vehículo ambulancia, era el vehículo comercial para empresas con dinero, claro, era el vehículo grúa, incluso había algunas versiones, y era el vehículo en el que la mayoría de los españoles daban su último viaje, era también el coche fúnebre. Y por tanto, el SEAT 1500 pues forma parte de la vida de todos los españoles que vivíamos en la década de los 60 y de los 70. Era el coche de lujo dentro de una sociedad de penuria y de carencias. Del SEAT 1500 se fabricó una versión familiar que realmente era un diseño muy bonito. Tenía un portón trasero que abría en doble hoja facilitando la carga. Había otra versión de 7 plazas, muy fea, pero muy práctica, y una versión pick-up de las que se conservan muy pocas unidades. El SEAT 1500 llegó a fabricarse hasta 1972 y fue sustituido por el nuevo SEAT 132. Pero unos años antes ya le habían dado la puntilla porque apareció en el mercado en 1968 el SEAT 124, que resultó ser un vehículo más moderno, más rápido, de una tecnología más avanzada, y en ese tiempo mermaron muchísimo las ventas del SEAT 1500 en favor del SEAT 124. Y desaparece, como ya he dicho, definitivamente en 1973, sustituido por el SEAT 132. Mucho ha llovido desde entonces. SEAT actualmente ya sabemos que pertenece al grupo Volkswagen, junto con otras muchas marcas, junto con Ducati, Bentley, Lamborghini y Porsche, en fin, Audi, otras muchas marcas. Pero vamos a analizar en el vídeo qué supone hoy en día tener un clásico SEAT 1500, qué podemos esperar de él, qué posibilidades tiene en el tráfico actual y, en definitiva, qué problemas, ventajas y satisfacciones nos va a proporcionar. Vamos a ver nuestro SEAT 1500. Nos encontramos con Mariano Mora. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Rafael. ¿De qué año es este SEAT 1500? Este es de 1971. Ajá. Tengo entendido que ha sido de un solo propietario toda la vida, ¿no? Sí, su propietario es el primer coche que compró y lo conserva tal cual lo compró, con sus arañazos, con su todo, la mecánica la mantiene perfecta, y para pasar su ITV, etcétera, y sí, es el único propietario que tiene. ¿Definirías este coche mecánicamente robusto? Sí, tiene una mecánica bastante robusta y fiable. Muy bien. ¿Y de freno, frena bien? Sí, esto lleva frenos de disco delanteros, tambores traseros, asistencia, un servofreno de asistencia y la frenada bastante buena y potente. Ajá. Para su época, muy buenos frenos. Muy bien, ¿nos enseñas el motor? Sí, el capó se abre por un tirador que tiene en la trampilla delantera.
digamos, en la guantera. O sea, se abre desde la guantera, el Desde la tirador guantera, del motor. exactamente, tiene un tirador aquí Ajá. y ahí ya se abre el capó. El motor es un motor bastante robusto, fiable, un motor 1480 centímetros cúbicos con 82 caballos de potencia y bastante, la distribución es de cadena. Y es un motor muy, para su época, bastante robusto y fiable. ¿Trae dinamo o...? Este trae ya alternador? Este trae alternador. Muy bien, vemos el radiador en posición de la marcha, delante. Delantero. Vemos también toberas de escape independientes. Sí, tenía 4 salidas. Un filtro de aire, que siendo grande, pero no tan grande como otros vehículos de la época. El distribuidor y su alternador. Perfecto. Por supuesto venía con batería de 12 voltios, ¿no? A 12 voltios, sí. En esta época, en el 70, ya venían a 12 voltios. La mayoría, por no decir todos los vehículos. Las llantas de acero con el tapacubos, que era lo normal en la época. El coche con bastantes cromados, derivabrisas. Un coche ligado a toda nuestra infancia, ¿verdad, Mariano? Pues sí, la verdad que sí. Yo desde que soy pequeño lo recuerdo a esto y al anterior a este, que era el 1400, pero sobre todo ya a estos, a los SEA 600, 850, etcétera, de ahí para arriba, claro. ¿Vemos el maletero, Mariano? Sí, claro, un maletero bastante amplio, grande. No del estilo de los coches americanos, pero se asemeja bastante. Sí, bastante capacidad de carga, comparado con otros coches de su época bastante más pequeños, pero comparado con un Renault Dauphine o con un Seat 600 o incluso con un R8, pues R8, esto era... Esto ya tenía un maletero con bastante capacidad. Ajá. Muy bien. El diseño se debe al italiano Dante Giacosa, que logró realmente un diseño muy armonioso, con mucha riqueza en cromados y una clara influencia de los coches americanos, con unas aletas bastante prominentes, influencia a la que no escaparían otras marcas del mercado europeo. El 1500 representaba el refinamiento, el confort y el lujo en aquella España de los años 60 y 70. Hubo varias versiones, la que vemos en esta prueba es el bifaro, por tener 4 faros delanteros. Otros coches europeos que siguieron la moda de las aletas prominentes fue el Alfa Romeo 2000, el Lancia Flaminia, el Riley A55, el Austin A99 y el Peugeot 404. Este vehículo, ya para comodidad de los pasajeros, también traía un apoyabajo central. Ya era un vehículo, como ya te digo, de una gama media alta. Sí, la tapicería es muy mullida, muy cómoda, muy confortable. Los cómodos asientos pueden albergar confortablemente a 6 pasajeros. El velocímetro es una barra roja que se va desplazando de izquierda a derecha, lo que algunos llamaban de cintilla, y los instrumentos, el cuadro es muy completo, dando bastante información. El coche mide cerca de 4,5 metros y pesa 1.200 kilos. Los mandos de la calefacción, que van al centro de la parte delantera, el freno de mano debajo del volante, una guantera espaciosa dotada con llave y la abertura de los derivabrizas, que es un mando redondo.
Mariano, ¿a qué velocidad va cómodamente este coche en carretera? Estos coches en carretera aproximadamente su velocidad para ir cómodo y bien unos 100 kilómetros por hora, 100, 110 como mucho. Alcanzan más velocidad, pero es una velocidad cómoda y que va, el motor da mucho rendimiento a esa velocidad. La sensación que se siente al viajar dentro de un SEAT 1500 es una sensación de comodidad. El coche tiene una suspensión muy cómoda, unos asientos mullidos, donde viajan cómodamente 5 y hasta 6 personas, ya que el banco delantero era corrido. ¿Dirías que la mecánica de este coche es robusta, es fuerte? Sí, tiene un motor bastante fiable, una mecánica bastante dura, el motor de distribución por cadena, un motor muy fiable. ¿Qué es lo que destacarías del SEAT 1500? ¿Qué es lo que más te gustaría de este coche? Su comodidad, más que nada que es un coche cómodo, es amplio, no te sientes estrecho dentro de él, es un coche bastante amplio, cómodo y un coche para viajar estupendo. Sí, realmente comparado con los coches de su tiempo, con el Dauphine, con el SEAT 600, con el Renault 4x4, claro, pues esto era un escalón muy superior. Sí, evidentemente este era un vehículo ya de una gama media alta y eran bastante amplios y grandes para su época. La dirección es sin asistencia, ¿no? Sí, la dirección es mecánica. Ajá, tiene 4 velocidades al volante. 4 velocidades, la palanca de la caja de cambio está en la columna de dirección. La columna de dirección. Y los frenos. Frenos bastante buenos, muy fiables, son frenos de disco delantero, tambores traseros, que para su época ya también eran unos frenos bastante avanzados y bien. Lleva un servofreno de asistencia y la frenada es bastante potente. Ajá. ¿La dirección es dura o es suave? No, mientras se anda es suave, es una dirección mecánica y andando es suave, está bastante bien. En parado, para hacer la maniobra igual se endurece un poco, pero es normal al ser mecánica. El volante muy grande, como era típico en aquella época. Quizás sea uno de los defectos que yo le veo a estos coches, que es un volante grande y el punto de visión, a no ser que sea una persona muy alta, el punto de visión tiene el volante ahí delante. Ajá. El coche cuenta con derivabrisas, que son bastante prácticos cuando se marchaba sin aire acondicionado, como era el caso del 1500. El cuadro de instrumentos bastante completo y con buena visibilidad. Y el coche da una sensación de amplitud y de confort, fundamentalmente. Coches, Mariano, al llevar por ejemplo taqués regulables, me imagino, Sí. y al llevar el encendido también, que no era electrónico, necesitaban una puesta a punto de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, estos coches necesitaban un mantenimiento no diario, pero sí cada X tiempo, de regular sus balancines, sus taqués de válvulas, de regular los platinos, limpiarlos, etcétera, etcétera.
como se debería de hacer con los vehículos modernos, que creemos que no llevan un mantenimiento, pero tienen que tenerlo también. ¿Este coche lleva engrasadores en algún punto o no? Sí, en lo que es la parte delantera de la suspensión, dirección, etcétera, sí lleva engrasadores. Sí, pues francamente este coche para hacer un viaje de 500 kilómetros no plantea ningún problema, ¿eh? No, no, ninguno para nada. Ahora mismo si queremos coger e irnos hasta Madrid, podemos ir tranquilamente. Lo único que tardaríamos un poco más porque no puedes ir a una velocidad excesiva, pero a 100, 110 puedes ir tranquilamente. Y ahora mismo este vehículo en particular, ida y vuelta a Madrid, la haría sin ningún problema. ¿Este motor iba a carburación con un solo carburador de doble cuerpo o Sí. monocuerpo? ¿Cómo era? No, sí, lleva carburador, es atmosférico, evidentemente, lleva un carburador de doble cuerpo. Veo que tiene buenos bajos, que el coche se aguanta bien a pocas revoluciones, ¿no? Sí. En cuarta puedes bajarlo a 40 kilómetros por hora, quizás algo menos, y despacito lo puedes levantar tranquilamente. Es muy flexible. Sí, tiene unos bajos muy buenos. ¿De problemas eléctricos eran coches delicados también? ¿Daba muchos problemas o no? No, que yo sepa, no eran coches que fundían lámparas ni nada de esto. El único problema, bueno, que eran los fusibles, eran los antiguos de barrita y habría que limpiarle los contactos de vez en cuando porque se sulfatarían, pero no es un coche problemático de fundir bombillas ni nada de esto. Y nos despedimos de Mariano Mora, deseándole muchas y venturosas aventuras. Pues así es el SEAT 1500, un coche confortable, robusto, que se encuentran casi todas las piezas de repuesto, todas las de mecánica, y puede haber algún problema con las de chapa, pero seguro que en algún desguace aparece. Un clásico que a todos los españoles les recuerda su niñez o su juventud. Un coche con el que se puede circular prácticamente a velocidad legal hoy en día, con bastante confort y espacio. Al que no le gustan las carreras ni la conducción deportiva. En el mercado lo podemos encontrar en buenas condiciones o en muy buenas condiciones entre 7.000 y 9.000 euros. Si tengo que pensar en un vino que me haga recordar al SEAT 1500, pues lógicamente tengo que pensar en un vino español. Solamente se fabricó en España con esa carrocería y ese motor el SEAT 1500. Un vino clásico que tomase la clase media alta en España en aquella época, un vino que ya existía en 1963, y pienso en un Marqués de Riscal, un reputado vino de La Rioja, hecho por las bodegas Cune. Cune decimos en España, es el acrónimo de Compañía Vinícola del norte de España, pero en fin, decimos familiarmente todos los españoles Cune. Si te gusta el vídeo, compártelo. Si te gusta el canal, suscríbete y mantente en contacto, que seguiremos sacando vehículos clásicos muy interesantes.